Doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto para mí también estar con ustedes. Muy buenas tardes. Así es. Investigador del Instituto, valga la redundancia, de investigaciones sobre la universidad y la educación de nuestra máxima casa de estudios. Eso que presentamos ahora, Alejandro, es el panorama que ya se venía viviendo antes de la pandemia. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el impacto del coronavirus en la educación en nuestro país? Bueno, sin duda tenemos un problema enfrente para el país en general y desde luego para el sistema educativo nacional, que será todavía mucho más severo para las entidades con mayores rezagos y para la población más vulnerable. En el ámbito educativo, generalmente los educandos con mayores dificultades pues están precisamente localizados en esas entidades. Como es lo que estaban mencionando en el caso de Chiapas, que junto con Veracruz, con Oaxaca y con Puebla, pues ocupan los primeros lugares de rezago educativo. Los que están en la situación inversa, que no quiere decir que no tengan problemas, pero no tienen esa magnitud de problemas, pues son las entidades con menor densidad poblacional y también con sistemas educativos menores. ¿Por qué es más fuerte el problema en entidades como Chiapas y ahí se agudizaría el problema de la pandemia? Bueno, en buena medida por los rezagos que ya venían enfrentando desde antes y también porque el volumen de población en condiciones vulnerables es mayor. Ahí tenemos mayor concentración de población indígena y también es más severo en el caso de las mujeres. Entonces, el asunto de la pandemia pues agudiza evidentemente este problema. Ya lo mencionaban en la cápsula. Es muy difícil ahora enfrentar el problema si no tiene la infraestructura mínima. Es decir, para tratar de sustituir las clases presenciales por clases en línea, pues si no hay ni siquiera lo más básico que sería electricidad, pues es más difícil todavía pensar en computadora o en internet o en otro medio. Alejandro, te saluda Tania Gómez. Efectivamente, pues se dice muy fácil pedir a los profesores recurrir a los medios tecnológicos, pues justo en este momento en que los chicos se encuentran en su casa ante esta pandemia, pero bueno, ¿esto qué puede generar? Porque bueno, pues prácticamente en estas regiones no se cuenta, ya lo decías, con internet, con teléfono, con televisión. Esto, pues, ¿qué nos va a dejar? Una mayor cifra de analfabetismo, un mayor alejamiento de las letras del aprendizaje de los niños en esas zonas. Seguramente yo creo que ese es el mayor riesgo. Ha sido muy, muy difícil, un muy paulatino esfuerzo del Estado mexicano por tratar de disminuir el rezago en el país. Nada más consideremos como dato que hace 50 años alrededor del 87% de la población mayor de 15 años enfrentaba alguna condición de rezago. Casi una cuarta parte no sabía leer de esa población mayor de 15 años. Y en estos 40, 50 años ha venido disminuyendo esa cifra de rezago. De modo tal que hoy alrededor del 30% de los cerca de 90 millones de personas que tienen mayor de 15 años está en situación de rezago. El esfuerzo ha sido muy importante y aunque muy paulatino, pero digamos, alfabetizar a personas o buscar que concluyan su educación primaria o la educación secundaria, pues ha sido un esfuerzo notable. Sin embargo, ahora es muy probable que veamos un repunte en las cifras del rezago. Esa tendencia que había venido paulatinamente bajando en el rezago, es muy posible que ahora la veamos incrementar. Esto no lo vamos a saber sino ahora cuando estén las estadísticas correspondientes al actual ciclo escolar, pero no sería nada raro que sí veamos el repunte de esta cifra de rezago.
Terrible. Bueno, evidentemente, entonces tenemos enfrente grandes retos y desafíos. ¿Cuál es la educación que vamos a poder tener? Y te lo pregunto así, Alejandro, con una llamada reforma educativa que no fue, era laboral, más que educativa, y con una que todavía ni siquiera llega a conformarse como tal, que no se consolida. No, seguramente es uno de los problemas, o bueno, de las características de los cambios educativos, de las iniciativas, es que comienzan a notarse sus efectos no de manera inmediata, sino relativamente paulatina. Todavía ni siquiera veíamos cuáles eran los efectos de la reforma anterior cuando vino una nueva reforma. Y ahora con la actual reforma, en realidad tampoco vamos a saber cuáles serán los efectos, sino una vez que pase el tiempo. Pero el mayor complicación ahora es que encima de que todavía no tenemos claridad respecto a cómo va a concluir la más reciente reforma, pues el problema que tenemos es el de la pandemia y fundamentalmente una suspensión de las actividades escolares en todo el sistema educativo nacional. Entonces, aunado al asunto de que todavía no tenemos claridad respecto a los efectos que puede tener la reforma, ahora lo que tenemos es suspensión de labores y ni siquiera tenemos un indicador muy claro de qué tamaño es el efecto en las diferentes entidades federativas, en los diferentes grados escolares. Claro, es relativamente comprensible porque es un fenómeno que estamos presenciando casi que en tiempo real, se está desenvolviendo como tal, pero los indicadores que tenemos en las entidades federativas, los testimonios de los maestros, las quejas de los padres de familia, pues es evidente que lo que muestran es que no está haciendo esto, no está apuntando hacia buenos resultados. Entonces, pues vamos a tener un problema mayúsculo en el sistema educativo nacional. Terrible, Alejandro. Y bueno, otro reto vendrá con el regreso a clases, porque bueno, con esto de la sana distancia, no tenemos los suficientes espacios, hay escuelas donde pues los salones son pequeños, reducidos, y la cantidad de alumnos pues grande. ¿Cómo lo ves desde ese ángulo? No, seguramente, y digamos, está la autoridad educativa y los profesores, en fin, toda la comunidad educativa, tratando de encontrar soluciones de cómo se podría llevar a cabo un regreso presencial. La experiencia con otros países que nos han antecedido en los picos y luego en el regreso del tema de la epidemia, pues han optado por esta circunstancia de que sean regresos escalonados, de que sean distintos turnos, pero digamos, lo cierto es que tenemos nosotros como país pues condiciones peculiares. El volumen tan solo de el sistema educativo pues nos muestra la dimensión de la tarea. 36 millones de personas en todo el sistema educativo nacional, pues es una infraestructura que habría que pensarlo muy bien respecto a cómo le podemos hacer, si ahora solamente la mitad, si ahora por turnos. Yo creo que lo que vamos a ver son como ensayos muy diferenciados según las zonas urbanas, rurales, según las entidades, según los grados escolares. Y yo creo que pues tendremos que ensayar estas vías, pero siempre creo que ayuda muchísimo que la autoridad educativa tuviese mayor claridad en el tipo de estrategias y una comunicación mucho más fluida para todo el sistema educativo. Por todo esto que nos mencionas, Alejandro Canales, ¿cómo no pensar en un ciclo escolar que no se va a poder concluir y cómo recuperarlo? Sí, claro, ese es el principal reto, y de hecho algunas de las recomendaciones de algunos sectores es, bueno, ¿por qué no hacemos un alto y el conjunto de la matrícula escolar que pase el año y después tratamos de encontrarle solución a esto? Evidentemente, pues es una situación de emergencia, pero que
precisamente la pandemia pues ha expuesto a todo el público pues las dificultades que tenemos como país, nuestro sistema educativo, de las carencias en infraestructura, de la falta de capacitación, es decir, muchos problemas que difícilmente los podemos solucionar en medio de el desarrollo de la epidemia, y que lo que hace es darles mayor visibilidad pública. Y entonces por eso decían, pues, ¿por qué no mejor que pasen el curso escolar y luego buscamos estrategias remediales del aprendizaje? Esa sería una, entre otras muchas posibilidades que habría. Pues Alejandro Alejandro Canales, te agradecemos mucho estos minutos para Mega Noticias TVC. Al contrario, un gusto, a sus órdenes. Muchísimas gracias.